y buenos días, señor secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz. Bienvenido. Muy bien hallado. Gracias por estar en Canal Sur Televisión una mañana más. ¿Qué reflexión primera tiene del resultado en Escocia? Bueno, creo que independientemente del resultado, todos tenemos claro que Escocia ha ganado, porque al final incluso los partidos de Londres, los partidos, en este caso que sustentaban, que apoyaban el no, habían firmado un acuerdo para darle incluso más autonomía y más capacidad financiera a Escocia. Luego Escocia tenía claro que este proceso al final les ha reforzado y les ha servido pues para tener más poder, ¿no? ¿Le parece que se puede sacar alguna, digamos, lectura útil a propósito de Cataluña? Bueno, siguiendo esta línea, tengo claro que independientemente de lo que pase en Cataluña, Cataluña también tendrá más poder y también va a salir ganando, ¿no? Precisamente estos días que vemos cómo hay unas liquidaciones que hay que devolver por parte de las distintas comunidades autónomas, pues Cataluña también sale beneficiada, o incluso como la semana pasada, hablando del FLA, el propio ministro Montoro también sacaba pecho diciendo que Cataluña era una de las comunidades beneficiadas en el reparto. Luego, de alguna forma, el ejercer esa presión les está sirviendo para tener más poder y más capacidad económica. Dentro de ese contexto de ejercer más presión, ¿qué le parece a usted el modo en el que la ejerce el gobierno catalán y el modo en el que responde el gobierno español? Bueno, yo considero que además todo parte de querer tener un estatus fiscal distinto al que tienen ahora y parecerse al concierto económico que tienen el País Vasco y Navarra. Eso es lo que el señor Mas quería desde el principio y al no tenerlo ha llevado a cabo todo este proceso soberanista. De alguna manera yo creo que evidentemente les va a salir bien las jugadas y sí creo que el propio gobierno del Estado, que está siendo inflexible, también va a beneficiar, como se está viendo en las propias encuestas, al independentismo catalán, ¿no? ¿Andalucía tiene que perder ahí, desprendo de su tono? Andalucía, teniendo en cuenta que no tiene poder ni peso político en el Estado, como lo está teniendo Cataluña, evidentemente, si hay un acuerdo entre los poderosos, los que tienen ese poder, pues va a ser a costa de los débiles. Y en este caso Andalucía está demostrando que es muy débil, pues porque no tiene capacidad de influencia ninguna en el Estado, ni económica, ni política, ni de ningún tipo. ¿Y para tenerla qué tiene que pasar? Pues considero en este caso que hay que creer en la propia autonomía, hay que creer en el propio Estatuto de Autonomía y la propia presidencia de la comunidad autónoma tiene que ser totalmente inflexible en el cumplimiento de la misma, ¿no? del Estatuto. Hay unos incumplimientos flagrantes, independientemente de quién sea el partido que gobierna en el Estado, y recuerdo que el señor Zapatero se fue debiéndole 1.504 millones de euros a Andalucía de incumplimiento de la adicional tercera y que el señor Rajoy también lo está incumpliendo y que son ya casi más de 700 los millones que se le debe por parte del gobierno del Partido Popular a Andalucía, más de 2.000 millones de euros que evidentemente bien nos vale. Ahí hay que ser inflexible y evidentemente la presidenta tiene que plantarse para que el estatuto se cumpla independientemente del gobierno que tengamos en el Estado. Regresemos un poco a la cuestión nominal. Venimos señalando esta mañana cómo en Escocia, donde ha triunfado la posición partidaria de mantener la unidad del Reino Unido, valga esta redundancia. Sin embargo, se habla de un país con 4 naciones constituyentes y esto es completamente normal, constitucional, asumido. Quizá es un nombre para una descentralización política incluso menor que la que hay en España. En España, sin embargo, ya sabe que a la palabra nación le hemos tenido una aplicada a comunidades autónomas alergia importantísima desde quienes deciden, empezando por el Tribunal Constitucional. ¿Andalucía es una nación, señor Ruiz? Bueno, yo es que ni siquiera lo voy a decir yo, me voy a ir directamente al estatuto que tenemos aprobado, en el que, por cierto, el Partido Andalucista pidió el voto en contra y que tuvo la ratificación o el voto favorable de PP, PSOE e Izquierda Unida. Andalucía es una nacionalidad histórica. Nos hemos remontado, o si nos remontamos al periodo constituyente, el Estado tenía nacionalidades históricas y regiones, y Andalucía optó, en este caso, pues por la vía de ser una nacionalidad histórica y el propio Estatuto de Autonomía reconoce a Andalucía como una nacionalidad histórica. Las palabras son lo que son, no pueden ser otra cosa. Decir que es una nacionalidad histórica significa que es una nación, a su juicio. Evidentemente. ¿Usted tiene algún arrepentimiento corporativo por aquella decisión del PA de decir no a aquel estatuto? Yo creo que evidentemente, y hemos sido muy reflexivos, y en el 16 Congreso Nacional del Partido Andalucista analizamos por qué teníamos la situación que tenemos en la actualidad, y creo que en aquel momento quizás nos equivocamos. Creo que debimos de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y estar con la mayoría y con los andaluces, en este caso, que votaron favorablemente el estatuto. Con el temor que usted tiene a propósito de la posición andaluza en la tensión territorial planteada por Cataluña en España, a propósito de lo que ocurre en Cataluña y de lo ocurrido en Escocia, ¿cree usted que en su planteamiento ideal de lo que pudiera llegar a ser la realidad,
¿Es posible que un día Andalucía necesitase celebrar una consulta parecida? La verdad es que los problemas de Andalucía son tan graves y en este caso de otra índole que plantearnos esa situación es un poco frívolo. A mí me gustaría hablar en este caso, o me gustaría que estuviéramos en el debate y que el peso de Andalucía fuese efectivo, pues para ver cómo podemos solucionar el que Andalucía siempre sea el farolillo rojo o que tengamos el récord de paro o esos niveles de pobreza que tenemos, ¿no? Que las familias andaluzas lo están pasando francamente mal. Eso creo que debería de ser en este caso capaz el gobierno andaluz de ponerlo en el debate y de que haya medidas específicas, desde un plan de empleo serio y riguroso para Andalucía, como lo hay para otros territorios, como es el caso de Extremadura o el caso de Canarias, y de que haya inversión pública importante para mover en este caso la rueda y que seamos capaces de generar empleo y no ser la tierra que mejores y personal más cualificado está exportando a otros territorios, tanto del Estado como de la Unión Europea. Con ese repaso suyo de la realidad, con ese vayamos al turrón más que al planteamiento teórico, le pregunto, sin embargo, ¿por qué cree usted, en estos 35 años de la historia de nuestra democracia actual, que no ha triunfado un nacionalismo andaluz de éxito como sí ha triunfado en otras comunidades autónomas de la periferia española? Pues le voy a ser muy franco. Creo que ha habido un momento en el que el Partido Socialista pudo venderse como el partido que defendía los intereses de Andalucía, después evidentemente, de todo el proceso autonómico y de haber conseguido la autonomía, pero por desgracia vemos que eso no ha sido así, que no es verdad, sino todo lo contrario, y nosotros nos volvemos a plantear que Andalucía necesita un partido andalucista fuerte y que evidentemente esta tierra necesita tener una voz propia con independencia de lo que se decida en Madrid para poder afrontar el reto de llevar a esta tierra adelante. ¿Está de acuerdo con que el esquema sociológico del nacionalismo con éxito en Cataluña, o con más éxito, ahora quizá hay más de uno, en Cataluña y con más éxito en el País Vasco, son nacionalismos de corte empresarial e ideológicamente moderado? ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Hombre, coincido en que la burguesía, tanto de Cataluña como del País Vasco, ha apoyado ese movimiento. En el caso de Andalucía, el problema es que tampoco hay tanta burguesía, ¿no?, que pueda apoyarlo. En este caso, es una burguesía mucho más apegada a la derecha tradicional. Yo entiendo que el nacionalismo andaluz es un nacionalismo distinto al de los otros territorios y nosotros precisamente sustanciamos ese nacionalismo en el mestizaje, no en tener un RH positivo en que no nos hayamos mezclado. Creo que somos distintos precisamente por la cantidad de mezclas que tenemos o de civilizaciones que han pasado por estas tierras y que nos han enriquecido. ¿Y desde el punto de vista ideológico es distinto también el nacionalismo andaluz? Bueno, nosotros estamos identificados como un partido andalucista de centro-izquierda. En Cataluña y en el País Vasco tiene nacionalismo a la carta, ¿no?, de derecha, de centro o de izquierda, ¿no? ¿Qué le ha parecido el debate sobre el estado de la comunidad concluido ayer, en términos generales? Ahora iremos por partes. Me parece una pose y creo que realmente no se ha hablado de los problemas que realmente tiene Andalucía. Creo que se han lanzado balones fuera, no se ha hablado realmente de la situación de Andalucía o de la capacidad que tiene el propio gobierno andaluz de transformar o de hacer políticas efectivas en esta tierra, y luego he visto una oposición que está anclado en el mismo discurso de siempre y que no es capaz tampoco de ilusionar y de generar otra sinergia. Pero, por ejemplo, en materia de corrupción sí se ha hablado bastante, ¿no? Bueno, se habla mucho, pero se hace poco. Incluso la propia presidenta, que dijo que iba a ser intachable con el tema de la corrupción, tiene personas imputadas tanto en su gobierno como en la propia dirección del Partido Socialista. Creo que no solamente hay que decirlo, sino también hay que actuar y hay que ser consecuente, ¿no? Los adelantos previstos de la Ley de Transparencia no le parecen suficientes, ni las medidas adoptadas. Bueno, de un acuerdo de gobierno de dos partidos que sobre un documento que creo que iba a más de 30 proyectos legislativos nuevos o reformas, y que de momento solo llevamos 2, y uno de ellos, que es el de transparencia, hasta el año que viene no va a ser ejecutable, pues creo que sirve más bien a poco. En materia de empleo, ¿le parece también insuficiente lo que se habló? Hay 3 nuevos, digamos, planes diseñados, uno de ellos para la vuelta del talento andaluz que se ha tenido que ir. Sí, y se vuelve a hablar otra vez de las mismas cosas. Es que presupuesto tras presupuesto y debate de la comunidad tras debate de la comunidad son los mismos discursos y los mismos proyectos. Al final vemos que Andalucía no está siendo capaz de llevar a cabo políticas que mejoren la situación económica o ese lastre de desempleo que tenemos, ¿no? Con programas que están ahora mismo en funcionamiento y que nosotros somos muy críticos con ellos. Son muchos millones de euros los que se ponen en marcha en esos programas y que consideramos que son ineficaces porque además ni siquiera son planes de empleo. Se ponen
sean a través de los ayuntamientos, para que los ayuntamientos contraten a personas desempleadas para hacer cosas propias de los ayuntamientos sin ser competencia con los trabajadores públicos municipales, y al final, sobre todo, lo más importante es que nadie va a tener un empleo porque nadie se va a quedar trabajando en un ayuntamiento. Nosotros consideramos que era mucho más inteligente esos recursos económicos hacerlos o ponerlos en marcha a través de pymes y autónomos para hacerles más competitivos, para facilitarles la contratación y sobre todo para que esos desempleados realmente se estén formando sobre cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral actual, no con funciones propias de la administración pública. Y solamente con que el 10% de ellos pues se quedase trabajando con esas pequeñas y medianas empresas o con esos autónomos, pues habríamos creado un número importante de puestos de trabajo. Señor Ruiz, hábleme del desencuentro en materia de financiación autonómica, que ha sido enorme. La presidenta de la Junta de Andalucía llega a denunciar 8.000 millones de euros menos en los últimos años por conceptos diversos y un recurso ante los tribunales por incumplimiento de la ley de financiación autonómica. ¿Ese desencuentro para ustedes cómo es? Pues lo que decía antes, es una pose, sobre todo porque la financiación autonómica fue un acuerdo del Partido Socialista del gobierno anterior, y ahora pues parece que no gustan las reglas de juego. A nosotros no nos gustaban ni antes ni ahora. Nosotros consideramos que el peso poblacional de Andalucía y sobre todo la situación específica económica de nuestra tierra debe de ponerse en valor, y por eso decía antes que nos sorprende cómo se ha dejado que se incumpla el propio Estatuto de Autonomía en cuanto a la materia de inversión por parte del Estado en la comunidad autónoma en cuanto al peso de la población, que sea el peso de la inversión pública del Estado en Andalucía, y cómo hasta ahora pues prácticamente no se ha dicho absolutamente de alguna manera lanzar balones fuera. Nosotros consideramos que hay que ser contundentes y que hay que defender en este caso pues la capacidad financiera que debe de tener un territorio como el andaluz, el territorio con mayor población y más extenso del Estado, y que por desgracia, y por ejemplo los repartos de los fondos de los FLA, pues vemos que también estamos siendo perjudicados por parte del gobierno del señor Rajoy. Dice usted que no le gustó la posición expresada en el debate sobre el estado de la comunidad por el gobierno andaluz, tampoco la expresada por la oposición del Partido Popular. Le pregunto, ¿con cuál de las dos posiciones, no obstante, cree usted que hay menor distancia con respecto al partido andalucista? ¿De quién se sienten más cerca? Pues la verdad que no me siento cerca de ninguno de los dos, ni del gobierno ni de la oposición. Por eso somos una fuerza política distinta y alternativa tanto al gobierno como a la oposición. Nosotros no estamos en el Parlamento de Andalucía en estos momentos y desgraciadamente pues estamos o debemos de hacer de esa debilidad una fuerza, y estamos presentes en muchos ayuntamientos y estamos presentes en la calle intentando pues captar las necesidades del pueblo andaluz. Y creo que esos muros del Parlamento de Andalucía suponen una distancia no solamente arquitectónica, sino también mental en cuanto a los 109 parlamentarios con lo que sucede fuera del Parlamento andaluz. Y creo que esa insensibilidad o esa incapacidad de hablar de los problemas de Andalucía o buscar soluciones a los problemas de Andalucía pues hace que haga falta una fuerza política como la nuestra. Para las municipales del año que viene todo resuelto, los candidatos elegidos, ¿se saben? En ello estamos, creo que tenemos unos muy buenos candidatos. En el caso de Sevilla, a Pilar Tábora, creo que es una persona que viene de la sociedad civil andaluza dispuesta pues a batallar y a plantear un proyecto político distinto. En el caso de Málaga, a Javier Checa, y prácticamente pues en el resto de capitales de Andalucía tenemos ya nuestros candidatos: José David Sánchez de Medina en Cádiz, Santiago Casal en Jerez. En todo el territorio vamos poco a poco enlazando pues creo que una renovación real del andalucismo con personas con capacidad de gestión y nuevas en política. Las encuestas, señor Ruiz, parece que no le son demasiado favorables aún. En lo que se refiere al ámbito autonómico, todavía parecen lejanas a apuntar que puedan ustedes recuperar representación parlamentaria. ¿Qué opina de ellas en general? Yo es que no creo mucho en las encuestas, y en este caso a nivel personal, solo un apunte. Yo fui candidato a las elecciones municipales en El Puerto, las encuestas solo nos daban un concejal y que éramos la quinta fuerza política, y pasamos a ser la segunda y casi conseguimos 5. Yo creo además que en las encuestas hay que valorar también la metodología, ¿no? La última aparecida, que creo que era de My World para la cadena SER, una encuesta de 800, una muestra de 800 personas para todo el territorio andaluz, donde solo responde el 50%, creo que es un poco pobre, ¿no? ¿Qué opinión tiene del ascenso tan abultado de Podemos en esas encuestas? Bueno, creo que es una realidad, pero también hay que tener en cuenta que las encuestas no calcularon el peso que realmente tenía esa fuerza política en las elecciones europeas, y creo que es probable que ahora esté muy dimensionado, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, evidentemente, sí hay algo real, es que están cansados de los partidos políticos, de la política y de la forma de hacer política tradicional, y que evidentemente tenemos que renovarnos y tenemos que hacer política de forma distinta.
Nosotros hemos captado esa petición y estamos intentando hacer política de una forma mucho más abierta. Estamos celebrando en la actualidad primarias abiertas para elegir a todos los candidatos del Partido Andalucista en cada territorio al Parlamento de Andalucía. Primarias abiertas donde puede votar cualquier ciudadano. Y creo que además no solamente tenemos que quedarnos en que los ciudadanos depositen una papeleta cada 4 años, sino que puedan ejercer el derecho a la participación efectiva día a día. ¿El Partido Andalucista querría, como Izquierda Unida, querría una convergencia con Podemos en listas electorales? El Partido Andalucista no tiene nada que ver con Podemos. El Partido Andalucista es un partido nacionalista andaluz y que tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Le van a preguntar también en nuestra mesa, ¿de acuerdo? Señor secretario general del PA, Juanjo Tellez tiene la palabra. A pesar de que no tenga representación parlamentaria, lo que realmente sorprende de esas encuestas es que se le dé menos expectativa de voto que a organizaciones como UPyD, que tienen menos cohesión, incluso menos sedes o rostros reconocibles en la sociedad andaluza. Ese cansancio del electorado al que usted se refería, ¿no parece haber empezado prematuramente por el Partido Andalucista? ¿O por qué el Partido Andalucista se ha visto más perjudicado que otras formaciones a la hora de ser excluido de la Cámara Andaluza, por ejemplo, o por no hablar del Congreso de los Diputados, donde también tuvo un grupo de parlamentarios históricos? Dos cuestiones. La primera, las encuestas son lo que son, pero luego la realidad es la que es. En las elecciones municipales, UPyD, que es el partido que tú decías, no tiene más de 20 concejales y el Partido Andalucista tiene casi 500. Creo que además el tapiz en todo el territorio andaluz del Partido Andalucista a nivel municipal es algo importante, mientras que en el partido UPyD no es tan así, ¿no? Y luego, si quiero decir en este caso que el Partido Andalucista no tiene un voto homogéneo por todo el territorio andaluz. Hay provincias donde tenemos una fuerza muy superior a las otras. Por eso las encuestas en las que no está el resultado provincializado es muy difícil saber esa opción. Yo estoy convencido que el Partido Andalucista va a volver al Parlamento de Andalucía y lo estoy convencido precisamente por nuestro territorio, por la provincia de Cádiz y casi con toda seguridad también por la de Sevilla, ¿no? Le pregunto a Paco Jiménez Alemán. Sí, yo creo que el Partido Andalucista en Andalucía tiene más simpatizantes, más simpatías que votos. Y quería preguntarle si lo que se avecina, por ejemplo, lo que ya ayer se empezó a ver la plataforma de Izquierda Unida y Podemos, o ganemos en Sevilla o ganemos en Málaga y tal, si esto en definitiva va a perjudicar todavía más los intereses del Partido Andalucista. Bueno, decir que la simpatía en las encuestas siempre suma, ¿eh? En la encuesta que hacía referencia antes nosotros teníamos más simpatías que efectivamente intención de voto. Creo que eso no es lógico. Nosotros como partido vamos a cumplir el año que viene 50 años. Creo que tenemos un bagaje con luces y con sombras, pero un buen trabajo a nivel municipal por los rostros que tenemos en todo el territorio andaluz. Creo que esa diferencia con respecto a todos los movimientos que están surgiendo ahora, que al final van a terminar de alguna forma cazados por el Partido Comunista y por Izquierda Unida, nos va a diferenciar y vamos a tener un resultado positivo, ¿no? Lola Tortosa le Usted pregunta. ha hecho referencia a que su fortaleza fundamental institucional está en los 500 concejales que tienen en Andalucía. Sin embargo, le tengo que recordar que en los últimos tiempos ha habido muchas fugas, sobre todo fugas de alcaldes. La última en el Algarrobo, en la provincia de Málaga, donde la alcaldesa ha dicho que va a presentarse por el Partido Popular, si usted no me corrige si no es así. Y entonces, ¿qué está haciendo el Partido Andalucista? ¿Por qué esa fuga, en este caso al PP, ha habido otras al Partido Socialista? En los últimos tiempos no ha habido tantas fugas, ¿no? En el caso de Albarrogo, de Natacha Rivas, en el caso de ayer, no está confirmado, pero sí todo huele a eso, ¿no? No se lo voy a negar. Yo creo que evidentemente cuando uno está en una alcaldía, pues necesita o quiere tener de alguna manera cobertura para poder hacer determinadas cuestiones en el pueblo. Lo considero impresentable. Impresentable lo que hacen ahora el PP y efectivamente, como bien decía, también el Partido Socialista. Creo que por eso quizás no quieren atajar el caso del transfuguismo de forma contundente, porque los dos se benefician de eso, ¿no? Y evidentemente nosotros vamos a ser inflexibles, ¿no? El caso de Natacha Rivas, la alcaldesa de Algarrobo, ya está fuera del Partido Andalucista. En las próximas autonómicas, ¿será usted candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Andalucista? He sido elegido por proceso de primarias por mis compañeros y encabezaré la candidatura por Cádiz. ¿Cómo ve la posibilidad de adelanto electoral? ¿Le parece posible, Pues, probable, imposible, implantable? Teniendo en cuenta que el Partido Socialista es experto en camuflar el debate andaluz en otras cuestiones, pues no me sorprendería que tuviéramos un adelanto coincidiendo con todo lo que sucede en Cataluña, ¿no? Interesará entonces pues que haya debate de Cataluña y no que se hable de los problemas de Andalucía. Nosotros
tenemos esa sensación y además teniendo en cuenta precisamente que en el debate se sacaban cuestiones que hacen de alguna forma ruptura entre las dos fuerzas del gobierno, como es el caso de la regularización de viviendas ilegales o sobre los propios presupuestos que ya anunció la presidenta Susana Díaz, consideramos que algo se está moviendo y que algo apunta a que va a haber adelanto del todo. Se está diciendo que es muy difícil la negociación de presupuestos con 600 millones de euros menos. Para quienes tienen que negociar el difícil presupuesto andaluz para el año que viene, ¿cuál sería un poco la consigna del Partido Andalucista? ¿Qué no se puede olvidar? ¿Qué no se puede dejar de hacer? ¿Y cómo? Sanidad, educación y empleo. Son tres pilares importantes. Si vemos la inversión en sanidad ha disminuido, según un informe de comisiones obreras muy reciente, y lo que es penoso es ver cómo hay auténticos monumentos a la ineficacia, como el Hospital de la Línea, como el Chare de las Andas, o como multitud de chares y hospitales que hay a mitad de construir y abandonados en todo el territorio andaluz, o como son en este caso los más de 350 caracolas que hay en los centros educativos. Creo que hay que apostar por una educación y una sanidad de calidad. Ha respondido usted con brevedad, con claridad, con atención a todo lo que le hemos preguntado. Señor Antonio Jesús Ruiz, secretario general del Partido Andalucista, gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Muchas gracias a vosotros. Un placer hablar con usted. Gracias, Juanjo Tellez. Gracias, Carlos. Paco Jiménez Alemán, y perdón por las interrupciones, señor, siempre. Gracias, Lola Tortosa. Bueno, vamos